Hola a todos, mi nombre es Yerica Chacón, estudiante de la Cátedra Investigación de Operaciones de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en este video estaré hablando sobre la programación y planificación de proyectos. En las empresas y todo ente en el que se requiera la realización de proyectos, es necesario tener una estructura sólida de la manera en la que se va a gestionar dichos proyectos y las actividades específicas que deben desarrollarse para poder completarlos. Es ahí donde empezamos a mencionar la planificación y programación de proyectos. Y aunque a simple vista pudieran parecer similares, son procesos diferentes que se complementan entre sí. La planificación de un proyecto es la parte analítica en la que se determinan y se estudian los objetivos que se quieren alcanzar con este. Se identifican los recursos con los que cuenta la empresa, tanto económicos, humanos y otros. Se definen las actividades que deben realizarse para completar el proyecto con éxito y además se evalúa y determina el tiempo que quiere emplearse en un mismo proyecto. Mientras que la programación de proyectos es la parte más llevada a la acción, más detallada. Luego de que se hace la planificación, se lleva a cabo la asignación de recursos para cada tarea en específico. Y se asigna un orden temporal lógico, es decir, que en el calendario se agenda cada tarea para que le dé paso a la siguiente en orden lógico. También se especifica el objetivo que debe completarse con cada tarea, asegurando así que cada paso del proceso cumpla con lo que está planeado. Entonces, la planificación es la parte analítica general y la programación es la parte detallista que tiende a concretar las operaciones, definiendo dónde y cuándo se van a realizar. Programar un proyecto no es tarea sencilla, ya que todos los detalles que deben manejarse deben tener una decisión lógica detrás. Es por eso que se emplean diferentes métodos que ayuden a clarificar los mejores caminos para alcanzar cada objetivo. En ese orden de ideas, hablamos sobre el método Simplex de la red capacitada. El método Simplex es un método de la programación lineal que se usa para simplificar problemas complejos. Según Agreda, es un método analítico que permite encontrar soluciones óptimas en una forma rápida y sencilla a problemas que parecieran de difícil solución, ampliando la factibilidad de consecución de los objetivos institucionales al optimizar su producción con costos relativamente bajos. Para redes se usa un algoritmo en específico que conecta los nodos por las rutas en las que, dependiendo del problema, los costos sean mínimos y las ganancias sean mayores, es decir, que se use la ruta más óptima. De acuerdo a esta premisa, se tienen métodos específicos que ayudan a simplificar la planificación y programación de los proyectos. De los más usados son método del camino crítico o CPM por sus siglas en inglés, Critical Path Method. Fue desarrollado en 1958 en Estados Unidos por un centro de investigaciones de operaciones para la firma DuPont, buscando el control y la optimización de los costos de operaciones mediante la planeación adecuada de las actividades componentes del proyecto. Es un algoritmo basado en la teoría de redes, en el que se dibujan nodos y arcos que permiten conocer las actividades y las etapas que tiene cada proyecto, con el objetivo de planificarlas de acuerdo al tiempo requerido. Al final del algoritmo se obtiene un cronograma donde se especifican los tiempos y la criticidad que tiene cada actividad. Es decir, los resultados son determinísticos. Para Morales, este método tiene tanto ventajas como desventajas, dentro de las cuales se pueden contar. En las ventajas, cálculo de la duración total del proyecto, gestión de la incertidumbre y posibles riesgos, optimización del presupuesto, toma de decisiones rápida y eficaz, respuestas más exactas al cliente y gestión del consumo de recursos optimizado. Mientras que en las desventajas está que tiene poca flexibilidad. Cada pequeño cambio que se haga en las rutas críticas puede afectar de manera total el proyecto, por lo que el cronograma obtenido debe seguirse al pie de la letra. Luego está la técnica de evaluación y revisión de programas, o PERT, por sus siglas en inglés, Program Evaluation and Review Technique, desarrollado por la Armada de los Estados Unidos en 1957, para controlar los tiempos de ejecución de las diversas actividades de construcción de submarinos, por la necesidad que se tenía de terminar cada una de las actividades dentro de los tiempos disponibles. De hecho, se dice que el uso de esta técnica redujo el tiempo de culminación de ese proyecto de 5 a 2 años. Se trata también de un algoritmo basado en la teoría de redes, que es usado con la finalidad de optimizar la planificación de proyectos y reducir así los tiempos y los costos en los que debe incurrir la empresa. Es muy similar al CPM. La diferencia es que el cronograma que se obtiene luego de usar este algoritmo está basado en tiempos probabilísticos. Se consideran tiempos optimistas, tiempos probables y tiempos pesimistas.
con los cuales se puede calcular tanto la varianza, la desviación estándar y la probabilidad de culminar un proyecto dentro del tiempo establecido. Según la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, dentro de las ventajas del PERT tenemos que permite hacer un análisis de cada actividad, facilita la coordinación de departamentos, permite hacer un análisis hipotético, permite evaluar el tiempo y los recursos necesarios para desarrollar el proyecto, mejora la toma de decisiones de forma eficiente y facilita la reorganización de tareas no críticas que pudieran retrasar la finalización del proyecto. Mientras que en las desventajas está que es bastante subjetivo, por lo que no es exacto, no tiene en cuenta la situación financiera, ya que se centra solo en los plazos de ejecución de tareas, se utilizan muchos recursos y tiempos para la recopilación de la información necesaria para hacer el diagrama. Los tiempos se basan en estimaciones, no son determinísticos. Y su interpretación puede llegar a confundir a los equipos que estén involucrados dentro del proyecto. Como puede verse, ambos métodos tienen como objetivo encontrar cuál es la secuencia adecuada de las actividades y operaciones que debe realizar la empresa para reducir costos y tiempos de ejecución. Para poder realizar estos métodos debe realizarse un grafo que debe seguir ciertas reglas, tales como que cada actividad debe ser representada sí y solo sí por un solo ramal o arco. Cada fase del proyecto debe identificarse con nodos diferentes. En caso de que una actividad requiera que se completen 2 o más actividades previas, se usan actividades ficticias, representadas por líneas puntuadas, que unen esas actividades previas que deben ser culminadas. Estas actividades ficticias no representan ningún tipo de costo o tiempo adicional dentro del proyecto. Teniendo esto en cuenta, pasemos a las fases para la construcción de las redes sobre las cuales vamos a aplicar los métodos, que según Salazar son: paso 1. Identificar las actividades del proyecto. Este paso es más de reconocimiento, de entender dentro de un proceso cuáles son las actividades que deben llevarse a cabo, si tienen actividades previas que deban completarse antes de empezarlas, y también la duración que tiene cada una de ellas. Entonces se construye una tabla donde pueda verse de manera más concisa, como la que se está mostrando en este momento en la diapositiva. Paso 2. Diagrama de la red. En este punto es donde se dibuja la red. Cada fase del proyecto se coloca en nodos distintos, enumeradas y conectadas por los ramales o arcos que representan las actividades que deben completarse para pasar de una fase a otra. En este ejemplo se tiene que la fase 1 es el inicio. Hasta la fase 2 se debe completar la tarea A, que tiene una duración de 3 horas. Por eso es que sobre el ramal se coloca A igual a 3. En este paso también deben identificarse las actividades ficticias que sean necesarias para completar el diagrama. Volviendo al ejemplo, como para llegar a la fase final se requiere que se finalicen las actividades 3, 4 y 5, estas se conectan por medio de líneas puntuadas, que son las actividades ficticias de las que hemos venido hablando. Paso 3. Calcular la red. Para hacer los cálculos se consideran 3 indicadores: T1, T2 y H. Estos cálculos se consideran en cada nodo, en cada fase en la que terminan unas actividades y se da comienzo a las siguientes. T1 es denominado el tiempo más temprano. Es el instante inmediato en el que puede ocurrir el evento correspondiente a ese nodo. Las normas son: T1 del primer nodo es igual a 0 siempre. T1 del nodo n es igual a T1 del nodo anterior, es decir, del nodo n-1, más la duración de la actividad que finaliza en el nodo n. Si en un nodo finaliza más de una actividad, se toma el tiempo de la actividad con mayor valor. T2 es el tiempo más tarde. Es el último instante en el que debe ocurrir el evento que debe terminarse sin retrasar la duración total del proyecto. Estos cálculos se hacen de derecha a izquierda. Entonces, T2 del último nodo es igual al T1 de este. T2 del nodo n va a ser igual a T2 del nodo siguiente, es decir, del nodo n más 1, menos la duración de la actividad que se inicia. Si en un nodo se finaliza más de una actividad, se toma el tiempo de la actividad con menor valor. H es el tiempo de holgura. Se refiere a la cantidad de tiempo extra que tiene una actividad para poder completarse y se calcula como T2 menos T1. A partir de este cálculo es que se pueden empezar a identificar las rutas críticas, ya que aquellas actividades en las que la holgura sea 0 hace parte de una ruta que no se puede retrasar ni una unidad de tiempo porque se retrasa la duración completa del proyecto. Debe tenerse en cuenta que en un mismo diagrama se puede tener más de una ruta crítica, tal y como se muestra en la diapositiva. Luego de tener la red armada y calculada, se prosigue con el paso 4, que es establecer el cronograma.
Para el método CPM, el cronograma muestra todas las actividades que deben completarse, escalonadas según su orden, mostrando de forma clara cuáles son las actividades críticas, cuáles no, además de la holgura que tiene el proyecto. Mientras que para el PERT, el siguiente paso sería calcular la varianza, la desviación estándar y las probabilidades que tiene el diagrama de red. En este ejercicio previo que hemos estado armando, no tiene sentido calcularlas porque es una ruta crítica muy corta, sin prácticamente nada de tiempo de holgura. Pero para ejercicios más grandes, la forma de calcularlo es: la varianza para cada nodo será T2 menos T1, todo sobre 6. Para obtener la varianza total, se suman todas las varianzas de los nodos de la ruta crítica. Luego, la desviación estándar será la raíz cuadrada de la varianza. Y para saber cuál es la probabilidad de que el proyecto se termine en un tiempo específico, la fórmula sería Z igual a el tiempo a estudiar menos el tiempo de la ruta crítica, todo sobre la desviación estándar. Como puede verse, la diferencia principal entre los dos métodos es la manera en la que se calculan los tiempos de ejecución del proyecto. Con el CPM se tienen tiempos determinísticos, mientras que con el PERT se tienen tiempos probabilísticos. Ahora, para hacer una comparativa entre los tiempos y los costos de cada actividad, se debe tener en cuenta que desde el principio cada actividad tiene estos valores asignados, que son llamados tiempo y costo normal. Sin embargo, si se hace una inversión para esa actividad, se tendría un costo acelerado y por lo tanto un tiempo acelerado. Es decir, el costo aumentaría, pero el tiempo disminuiría. Y con la disminución del tiempo en una actividad, se puede tener una disminución del tiempo total para completar el proyecto. Entonces, es necesario decidir si es más óptimo aumentar los costos y reducir el tiempo, o dejar los costos como están y tener el tiempo normal de ejecución del proyecto. Para hacer los cálculos de reducción, se toman dos fórmulas en específico. La de la reducción máxima será m igual al tiempo normal menos el tiempo acelerado, mientras que para el costo de compresión se hará k igual a el costo acelerado menos el costo normal sobre la reducción máxima que puede hacerse. Entonces, luego de realizado todo el procedimiento para hallar la ruta crítica con el método anteriormente visto, se debe plantearse cuáles actividades deben ser comprimidas para reducir el tiempo de finalización del proyecto y cuánto aumentaría el costo del mismo. Lo ideal es ir reduciendo cada actividad de la ruta crítica de una unidad de tiempo por vez. Una vez que el tiempo de una actividad es reducido, debe hacerse el cálculo de los tiempos T1 y T2 de toda la red nuevamente, para poder calcular cuál sería la ideal para comprimirse. Para elegir qué actividad es la que se va a reducir, se toma en cuenta los resultados que se obtienen con el uso de la fórmula del costo de compresión. Entonces, son aquellas actividades que tengan menor costo de compresión. De esta manera se reduce el tiempo, pero no se elevan demasiado los costos. Para ver la comparativa entre los tiempos y los costos, puede construirse una gráfica que se vería de la siguiente manera. Se tiene un punto con el costo normal y el tiempo normal, y otro con el tiempo acelerado y el costo acelerado. La recta obtenida nos indica que a mayor costo, menor tiempo de ejecución. A menor costo, mayor tiempo de ejecución. Esta comparativa permite tomar las decisiones administrativas más adecuadas, ya que teniendo esa información puede identificarse si es más factible incurrir en mayores costos pero menor tiempo, o si se tiene el tiempo suficiente para que los costos no sean muy elevados. Para concluir, podemos decir que el éxito que tiene una empresa puede medirse en la capacidad que tiene para finalizar proyectos que lo acerquen a sus objetivos y les permita obtener mayores beneficios económicos. Es por esto que se busca utilizar los métodos más eficientes para la planificación y programación de cada proyecto. El método del camino o la ruta crítica es un algoritmo que toma como entradas las actividades que deben realizarse y el tiempo que conlleva hacer cada una de ellas, para dar como resultado un cronograma de las actividades con los tiempos determinísticos requeridos para finalizar el proyecto, mientras que el método PERT también toma las mismas entradas, pero da como salida un cronograma con tiempos probabilísticos y da la oportunidad de calcular la probabilidad que se tiene de finalizar un proyecto en un tiempo específico. Ambos empiezan de la misma manera, pero arrojan resultados un tanto diferentes. De las mayores ventajas que tienen estos métodos está la facilidad de realizar los cálculos y manipular las entradas que se tienen. Entonces también permite que los tiempos puedan ser reducidos tomando en cuenta los costos que acarrearía dicha acción, por lo que la información que puede obtenerse del uso de este método sencillo puede ser más específica y detallada. Esto sería todo por esta presentación. Espero que haya sido de utilidad. Hasta luego.